بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Mohammed es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder desguiar, y el que está desguiado, nadie le va a poder guiar. Ok, vamos a empezar, inshallah, con una de las observaciones que siempre tenemos. El tema de hoy, inshallah, va a ser tema de los deseos, y lo vamos a conectar con la vida que vivimos aquí y también con la ákhira, inshallah. Pero antes de hablar de los deseos, vamos a hablar un poco de nuestras observaciones cuando miramos a los jugadores de básquetbol, jugadores de fútbol, jugadores de fútbol americano. Ajá. ¿Cuál es la reacción inmediata de nosotros cuando los miramos que juegan bien? ¿Cuál es la reacción de nosotros? Emoción. Emoción, así es. ¿Y qué más? ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando miramos un basketball player grandote así y jugando básquet? ¿Cuál es la reacción de nosotros? ¿Quién le dio? Yo no puedo opinar ahí, pero... ¿Quién le dio esa altura alta? Allah. Allah. Entonces, la reacción inmediata de nosotros, que este jugador de básquetbol tiene un talento de Allah, porque Allah le dio esa altura, Allah le dio el físico, Allah le dio... Entonces, esa es la reacción inmediata de nosotros. Cuando miramos un jugador, siempre lo conectamos con Allah. Ok. ¿Y cuál es la reacción de nosotros cuando miramos una persona que es, digamos, rica? O se hizo rico o algo. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Reacción de la mayoría de la gente, a la mayoría de las veces no lo conecta con Allah, pero es de Allah. La mayoría de las veces empiezan a decir, es heredero de su papá, le heredó todo eso, no sé qué, trata o lo robó, o fue no sé qué, o droga, tratan de poner lo que sea, pero no quieren conectarlo con Allah. Que Allah lo ha bendecido. Allah lo ha bendecido. Entonces, así como Allah le dio a los jugadores de básquet, los jugadores de fútbol, los jugadores estas alturas, esos movimientos, también Allah le dio a toda la gente todo el material, todo lo que tiene. Fue Allah que le dio todo. Entonces uno siempre debe de dar crédito a Allah por todo. Una vez le pregunté a una persona que vino a la tienda, digo, amigo, que me dice que trabaja me dijo que empezó un trabajo de construcción y construye casas. Y le digo, pero necesitas mucho dinero para eso. Y luego me dijo, que mis papás me heredaron mucho dinero y no sé qué. Por eso pero yo sé todo de él. Yo lo conozco bien. Fue Allah que le dio todo eso. Los papás ni son ricos ni nada, sino a veces la gente, no sé por qué, en vez de dar crédito a Allah, quiere dar crédito para papás, quiere dar crédito al hombre, ándale. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de siempre dar crédito a Allah por todo. Él es el fin de todo. Allah es el fin de todo, así es. Sí, ese era uno de las observaciones que tenía, sabes, encontrando con la gente, hablando con ellos, no sé qué. Hablan cosas positivas de los jugadores, deportes, pero cuando miran a alguien que tiene dinero, no sé qué, no lo quieren conectar con Allah. Lo conectan los deportes, la gente, los jugadores, el talento que tienen con Allah, pero no quieren conectar lo que tiene el ser humano con Allah. Pero sí, todo es de Allah. Allah da todo para uno. Ok, hasta los deseos Allah también los da para uno. Y ahorita les vamos a dar pruebas, inshallah, y vamos a continuar. Hasta ahora estamos bien. ¿Están claros sus puntos? Sí, ok. Ok,
Porque recuérdense la historia del mensajero Moisés, sallallahu alaihi wasallam, cuando Faraón quería matarlo a Moisés, porque Moisés estaba con la justicia, entonces era hombre de justicia, y Faraón no le convenía a Faraón que Moisés era de esta manera. Entonces Moisés escuchó que lo querían matar. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Fue y se escapó, ¿no es? Se escapó y fue a Madián. Y cuando se fue a Madián, se casó con una de las hijas de, no me acuerdo, pero se casó. Después de 8, 9, 10 años, tenía muchos deseos. Tenía deseos de regresar a Egipcio. Tenía deseos de ver a su mamá. Tenía muchos deseos para ver a su familia. Entonces el mensajero Moisés, a esos deseos, ¿quién fue que les dio esos deseos? Allah. Entonces hasta los deseos Allah le da a uno. El mensajero Moisés fue y hasta el Corán, en la Sura Taha, dice que que usted vino, que Moisés vino en Qadar, en el destino, así como Allah tenía destinado que Moisés regresara a Egipcio. Moisés también tenía esos mismos deseos. Y en el camino se encontró con Allah cuando estaba regresando a Egipcio con su esposa, su familia. Tenía ese deseo había una luz lejos y solo él la podía ver. Entonces tenía ese deseo de ir allá. Y le dijo a su familia: quédese ahí. Entonces fue Moisés, el mensajero Moisés, que se encontró y se encontró con Allah. Y luego Allah le dijo, ¿quieren leer? Allah le dijo: que yo soy Allah, la ilaha illallah, no hay más Dios que él, Allah. Y también le ordenó a Moisés que rece, para demostrarles cómo las rezas es importante. La primera cosa que Allah le dijo al mensajero Moisés es que rece, le dijo, rece. Ok, entonces ese era el deseo de Moisés. Otro ejemplo del profeta David, alayhi salam. Una vez, profeta David, vinieron dos ángeles y el profeta David, en vez de escuchar los dos lados, solo escuchó un lado. Entonces, cuando se salieron los ángeles para afuera, se dio cuenta que él hizo un error. Entonces fue y postró pidiéndole perdón a Allah por no escuchar los dos lados. A los dos ángeles. A los dos ángeles. Escuchó a un ángel y al otro. Como que le convenció, pero no quiso escuchar el otro lado. Entonces siempre hay que escuchar todos los lados. Si uno es líder, y después el profeta David tenía ese deseo de pedirle perdón a Allah. Entonces fue y postró al piso y le pidió perdón a Allah porque no escuchó los dos lados. Okay, hasta ahora estamos bien. Entonces esos deseos Allah subhanahu wa ta'ala nos puso para nosotros, para que nosotros encontremos con Allah, para que nosotros alcancemos a ganar el paraíso. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala hasta los deseos nos prohibió. Ok, ahora vamos a empezar con los jóvenes, porque muchos jóvenes tienen deseos fuertes, que ahora ok, pero antes de continuar, y otro ejemplo, recuérdense la historia de Adán cuando comió del árbol. Y luego, ¿cuál es la razón que él comió del árbol? Los profetas y los mensajeros, ellos no pecan, sino ¿qué es lo que pasa? Ellos se equivocan, ¿no es? Entonces cuando el profeta Adán se equivocó, Allah subhanahu wa ta'ala lo conectó que él se olvidó. El profeta Adán, comió del árbol porque él se olvidó de la posición de Allah. Por eso que comió del árbol. Entonces, y luego el profeta Adán tenía ese deseo de arrepentirse a Allah. Y fue
y Allah le perdonó. Porque entonces esos deseos que Allah pone en nosotros es para acercarnos más a Él. Pero ya sabemos, Satanás usó sus deseos para alejarse de Allah. ¿Qué es lo que pasó con Satanás cuando él pecó? Cuando él no quiso postrarse al piso, cuando Allah ordenó a todos los ángeles y también ordenó a Satanás que postre ante Adán. Y todos los ángeles lo hicieron, pero Satanás no lo quiso hacer. Y en vez de usar ese deseo que tenía para arrepentirse, fue y le dijo a Allah: oh Allah, déjame vivo hasta el día del juicio. Entonces Satanás usó sus deseos para alejarse de Allah, y el profeta Adán usó sus deseos para acercarse a Allah. Entonces nosotros somos los que decidimos si queremos seguir los pasos de Adán o los pasos de Satanás. Hasta ahora estamos bien, Entonces Satanás, cuando pecó, no era porque se olvidó, pero Adán y los mensajeros y los profetas, cuando ellos pecan, es porque se olvidaron. Son errores. Son errores. Como errores, ¿no? Ajá. Se olvidaron la posesión de Allah. Porque Adán, ya sabemos, Allah le dijo que no te acerques al árbol. Entonces él no se olvidó, pero se olvidó de la posesión de Allah. Cuando se acercó al árbol, como que se olvidó que Allah se olvidó de la posesión de Allah. Y eso es lo que pasa con los hijos de Adán. También, ellos se olvidan. Ok, ahora vamos a seguir, inshallah. Ok, ahora vamos a hablar del profeta José. Que paz y bendición sea con él. Recuérdense la historia del profeta José. Cuando él estaba viviendo en la casa del Aziz de Egipcio, del gobernador de Egipcio, del encargado de Egipcio. En árabe es Aziz, en español es encargador, ¿no? O como gobernador. Él es el que mandaba ahí, en Egipcio. Y él creció en la casa de él. Tenía como 5, 6, 7, 8 años, sabrá cuántos años tenía, pero creció ahí. Y luego cuando tenía 20, 25 años, no sabemos cuál era la edad exactamente, la esposa del Aziz quería seducirlo. Y la reacción del profeta José, alayhi salam, no quiso hacer nada. Y entonces en vez de cambió, sus deseos era de ir a la cárcel. Sus deseos prefería ir a la cárcel de que haga algo con ella. Entonces, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de siempre redireccionar nuestros deseos. Siempre cuando tenemos unos deseos para la dunya, trate de cambiarlo en nuestra mente y conéctalo con Allah. Redireccionarlo con Allah. Cuando el profeta José redireccionó sus deseos a la ákhira, ahí es cuando se fue a la cárcel. Cuando fue a la cárcel, sí, era como una wasila, era como un medio para que él sea el gobernador de Egipcio. ¿Sí está claro? Sí. Ok. ¿Cuál es la razón que muchos musulmanes, nosotros cuando vamos a la mezquita no lloramos, no sentimos nada? ¿Cuál es la razón? Una de las razones, nosotros cuando en el verano, muchas personas cuando miran esas, tú sabes, las cosas, tú sabes, en el verano en ese país, las mujeres, los hombres, no mucha ropa y eso, en vez de reaccionar como el profeta José, ma'ad Allah, innahu Rabbi, en vez de recordarse de Allah, empezamos a seguir los deseos. Entonces por eso cuando nosotros rezamos, no sentimos nada, ni lloramos, no nada. Así, solo vamos arriba, abajo, pero entonces una de las maneras para sembrar esa humildad en nosotros, inshallah, es seguir los pasos del profeta Yusuf alayhi salam, especialmente en los veranos aquí, en este país. Ok, vamos a seguir, inshallah.
Entonces, esos deseos son regalos. ¿Cuál es una de las pruebas? Si nosotros no teníamos deseos, no iba a haber tortillería. ¿Sí se dice? Tortillería. Tortillería, la perla, el popo. Mira, no iba a haber moles, no iba a haber... los constructores son creativos también. No iba a haber fuentes, ahora hacen fuentes. Entonces, son los deseos que nos causaron construir esta vida. Ok, ahora nosotros a lo mejor ya nos perdemos, ¿no? Nosotros debemos de tener deseos para construir esta vida y también para construir nuestra ájera. ¿Cuál es la prueba? Una vez Omar vio un hombre en la mezquita rezando. Y le dijo, ¿quién paga por ti? ¿Quién es el que te paga por tu comida? Dijo, mi hermano, él trabaja y él paga para mí todo. Y luego Omar le dijo, tu hermano es mejor que tú. Como que le dijo, vaya a trabajar. Como que Omar le está diciendo al hombre, construya su vida y también construya su ájera. No dejes que los otros, que no dependas de nadie. Solo dependa de Allah. ¿Sí estamos bien? ¿Está claro? Okay. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Todo bien? ¿Ya? Y también Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos dice que de los profetas y los mensajeros, que ellos comían comida. Por eso que ellos no son dioses. Por eso que Jesús no es Dios. Por eso que Moisés no es Dios. Ellos eran seres humanos. Ellos eran mensajeros. Con deseos. Así es. Por eso que nosotros seguimos los pasos de ellos. Porque ellos usaban sus deseos en la forma correcta. Pero no los adoramos a ellos. Hasta Allah habla de ellos en el Corán, que ellos comían comida. Habla de Jesús. Ahí sí, okay. Vamos a seguir, inshallah, es otro tema. Ok, ahora vamos a conectarlo con los deseos, con Faraón, y vamos a conectarlo con profeta Salomón. Y también vamos a conectarlo con Carún y otro más que se me olvidó, pero vamos a hablar de esos tres. Ok, ¿quién fue que le dio el reino a Faraón? Allah. Y cuando Faraón recibió el mensaje de Allah, Moisés, el mensajero Moisés, le dio los milagros, le mostró los milagros, y no lo quiso seguir. Faraón, ¿qué es lo que pasó con los deseos de Faraón? En vez de desear a Moisés, en vez de redireccionar los deseos de él para seguir los pasos del mensajero Moisés, que Pablo enseña con él, quiso seguir sus deseos y seguir en el camino que no estaba correcto. Entonces, y Salomón, profeta Salomón, ¿qué es lo que pasó con el profeta Salomón? ¿Quién fue que le dio todo el reino a Salomón? Ajá. Le dio la sabiduría de hablar con los animales, el poder sobre los ángeles. ¿Quién fue que le dio todo eso? Allah. De dirigir los vientos. De dirigir los vientos. Entonces, ¿quién fue que le dio ese poder a Salomón? Allah. El profeta Salomón, ¿qué es lo que hizo con sus deseos? Lo usó para estar firme en el camino, para que las otras personas sigan el camino correcto. Entonces lo usó, sus deseos lo usó en la forma que agradezca a Allah. Pero Faraón usó sus deseos para alejarse de Allah. Y Carún, ¿saben la historia de Carún? Recuérdense. Carún era creyente, era bueno. Y cuando Allah le dio
poder, le dio riqueza, ¿qué es lo que pasó? Ya se convirtió en una persona mala, se convirtió en no creyente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con los regalos que Allah nos dio. Uno de los regalos, por ejemplo, la riqueza, el dinero, todo eso, ¿quién fue que nos dio? Fue Allah. Nosotros a veces lo vemos como generosidad, pero es como una tribulación. ¿Cuál es la razón? Ya le dimos las pruebas. Mira qué pasó con Faraón cuando Allah le dio esa tribulación. Mira qué pasó con Carún cuando Allah le dio esa tribulación. Y cuando a Salomón no le pasó porque él estaba firme. Estaba firme en el camino. ¿Cuál es una de las maneras para tener esos deseos de Allah? Ese deseo para estar en la Akhirah. ¿Cuál es una de las maneras? Una de las maneras es para tener el tafakkur con Allah, para que siempre uno esté consciente de Allah. Cuando uno está consciente de Allah, ahí es cuando uno va a seguir sus deseos en la forma correcta, inshallah. Inshallah. Hasta ahora estamos bien. Está bien. ¿Ya? ¿Seguros? Ok. Entonces, para seguir los deseos, para llegar a la Akhirah, para llegar al paraíso, para ganar el paraíso, debemos de hacer jihad al-nafs. No se asusten. Jihad al-nafs significa Luchar contra tu propia alma, contra tus propios malos deseos, ¿no? así es. Esa es la verdadera lucha. Así es. Luchar contra los propios deseos malos de uno. Ajá. Eso en árabe se llama jihad al-nafs, jihad de su propia alma. La palabra jihad es, como dijo el hermano Jairo, luchar. Pero contra uno mismo, contra tus propios malos deseos. Así es. Contra tu propio ego. No como la interpretación que le dan los medios. Ajá. Que jihad es que agarra un arma o ve, ponte una bomba y detónala, todo eso. Ajá. Eso está mal eso. Y luego hay otro jihad que se llama jihad da'wa. Jihad da'wa significa dar el mensaje para los demás. Para que puedas hacer el segundo, tienes que primero arreglar el primero. Uno mismo. Ajá, entonces uno tiene que arreglar uno mismo y luego ahí es cuando haces el jihad del da'wa. Pasar el mensaje. Ajá. Y luego hay jihad, la técnica, y luego hay el jihad de guerra. Pero primero tienes que hacer esto. Primero, el jihad de su alma. Si uno no alcanza a hacerlo bien, no va a alcanzar a hacer la Lo cuarta. demás bien. Ajá. Entonces, ¿y cuál es la prueba? Mensajero Muhammad, todos los profetas de Allah, ellos todos hicieron jihad en nafs. Y luego En las guerras, Jihad. defendiendo la verdad. defendiendo la verdad, así es. Ok, deja esto en nuestra mente, inshallah, para que uno alcance a seguir esos deseos para alcanzar a Allah. Debemos de ser exitosos en la lucha entre nosotros mismos. Y otra lección, inshallah, todos los deseos que uno tiene, todos, siempre hay una salida, hay un canal limpio. Ok, vamos a explicarlo mejor. Digamos, si un hombre tiene deseos de una mujer, ¿cuál es el canal limpio para que uno haga las cosas bien? ¿Ah? ¿Casarla? ¿Casar con ella? Ya. Entonces, si quieres tener, usa ese deseo para casarte con fulana. O fulana tiene esos deseos. Use esos deseos para casarte con fulano. Entonces, eso ya
Entonces siempre hay una salida para todos nuestros deseos. Ya. Eso es solamente un ejemplo. Entonces vamos a... Porque Allah subhanahu wa ta'ala fue que nos dio esos deseos. Pero a veces nosotros no lo usamos en la forma que debemos de usarlo. Que uno de los ejemplos, otro ejemplo inshallah. Hay un verso en el Corán que dice... ok, inshallah, ahí luego les digo este verso, se me olvidó. Pero está conectado con lo que estamos hablando ahorita. Inshallah. Ok, muchos de nosotros también piensan que no, si nosotros digamos, ahora estamos siguiendo nuestros deseos, estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, ¿no es? Entonces a veces perdemos la esperanza. El Shaitán viene y te dice, ¿para qué? Tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Allah no te va a perdonar, Allah no sé qué, ¿sabes? El Shaitán quiere que alejemos de Allah. Pero hay un hadith, Sahih Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando uno de sus siervos se arrepienta, Allah le dice a los ángeles, oh ángeles, mire mi siervo, se arrepintió. Entonces como que Allah estaba muy feliz, alegre que su siervo se arrepintió. Entonces siempre debemos, inshallah, de no perder esperanzas. Cuando tenemos la oportunidad de sacrificar ese deseo para Allah, debemos de hacerlo, inshallah, y hacerlo más pronto posible. Ok, ahora vamos a hablarte un poco de nuestros cells. ¿Qué es cells en español? ¿Células? ¿Sabían que los cientistas descubrieron que cada 5 años las células de todo nuestro cuerpo cambian? Todo. Tenemos células nuevas. Pero las células de nuestro cerebro no cambian. Son las mismas siempre. Y los cientistas dicen que la razón es que cuando cambian las células de su cerebro, vas a perder todo el conocimiento que tienes, vas a perder todas las experiencias que tienes, toda la información. Y una de las pruebas, a veces personas hacen cirugía en su cerebro y pierden la memoria y no sé qué. ¿Cuál es la razón? Porque las células tienen... pero sí, las células de todo nuestro cuerpo cambian. Excepto los de la cabeza. Entonces no hay excusa. Oh, estoy enfermo, mis células cambian. No, pero de tu cerebro, las células siguen iguales. Tu experiencia en la construcción, tu experiencia en el conocimiento que Allah te dio, tu experiencia en esta vida, todo está ahí. No. Entonces no hay excusa. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo soy... No. Todas las células cambian, pero las células del cerebro se mantienen son ahí, las mismas. Que vamos, ya no yo y la ciencia no soy muy fuerte. Mejor me regreso en el tema de lo que estamos hablando. No me quiero perder. Aquí tenemos la ayuda, no te preocupes, aquí tenemos la ayuda del hermano Hansa. ¿Ya? Ok, ahora, Esa información es muy buena. ¿cuál es la razón? Que digamos, si uno tiene un deseo de construir una mezquita, tú pagas de su dinero para construir una mezquita o un templo, okay, no sé cuál es la palabra correcta. ¿Por qué la recompensa sigue hasta el día del juicio? ¿Cuál es la razón? Yo pienso porque está activa, ¿no? Ajá. Porque está activa, se va renumerando, porque eso es para Ajá. beneficio de... Y conéctalo con lo que estábamos hablando hoy, con los deseos. Nosotros cuando hacemos algo, tenemos la opción de no... Si tenemos un dinero para donar algo, ¿tenemos la opción de no hacerlo?
Sí, ¿ah? Por eso, porque nosotros escogimos que Allah nos dio esos deseos, escogimos de donarlo, fueron a través de nuestros deseos, por eso que la recompensa es que hasta el día del juicio, uno se muere y la recompensa sigue ahí. Inshallah. Ok, ahora vamos a redireccionar nuestro tema y conectar todo lo que estábamos hablando con la invocación, inshallah. ¿O quieren seguir hablando de los deseos? También como siempre. ¿Sí? Todo es beneficioso. Aunque ahora miran esos niños que están atrás. Ellos están jugando, ¿no es? Están bien felices. Pero cuando vas y les sacas del cuarto, ¿qué va a pasar? Van a empezar a llorar, ¿ah? Ya me invocó. Ok, ahorita vamos a llegar ahí, inshallah. Mejor sigo aquí. Ok, en la invocación debemos de pedirle a Allah en nuestra invocación que deje nuestros deseos, que Allah nos dé esos deseos para seguir los pasos de Allah. No es suficiente que nosotros solamente tratamos de seguir los deseos, positivos y no seguir los deseos negativos. También hay que pedirle a Allah que nos ayude a tener esos deseos para seguir a Allah. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces siempre debemos de hacer la invocación. Aunque muchos pierden la esperanza, no quieren hacer la invocación. Pero hay un verso en el Corán, Allah te dice, tú le pides a Allah lo que quieras y Allah te va a dar. Está en la sura Baqarah y no hay condiciones. Tú pides a Allah, inshallah Allah te va a dar, no hay condiciones. ¿Y cuál es la prueba? Satanás le pidió a Allah que le deje vivo hasta el día del juicio y Allah le dejó vivo hasta el día del juicio. Imagínate, nosotros todos creemos en la ilaha illallah, Muhammad, mensajero de Allah. También si pedimos a Allah con confianza, que Allah nos va a dar, inshallah. Pero a veces nosotros nos apuramos. A veces Allah subhanahu wa ta'ala responde tu invocación, así como tú le pediste. Pero a veces no responde tu invocación porque es mejor para ti que te lo responda después. Y a veces Allah no responde tu invocación porque es mejor para ti. Ok, ahora vamos a conectarlo con los niños, inshallah, para comprenderlo más, esos 3 puntos. Ok, el primero está claro, ¿no? Tú haces la invocación y Allah te lo da, eso está claro, ¿no es? Ya. Ok, el segundo, tú haces la invocación, pero Allah no te lo va a dar ahorita, te va a dar después. Ejemplo, una vez una mujer, dos casados estaban y querían tener hijos. Entonces siempre le pedían a Allah, oh Allah, dame hijos, oh Allah, dame hijos. No sé por cuántos años, 10 años, 8 años, 15 años. Y después de 10, 15 años, Allah les regaló como 7 hijos. ¿Sí comprendieron? Sí. Entonces, ok, y a veces también Allah no te lo da. Ok, vamos a explicarlo mejor. Digamos ahorita Hamza o Jibril, ok, o Camila quieren un chicle y ustedes saben que ellos sus dientes se va a afectar. Entonces tú no le das el chicle. Ellos te piden el chicle, pero tú no le das porque tú sabes le va a romper el diente o no sé qué. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala, ok, vamos a comenzar. Tú le pides a Allah algo, pero Allah no te lo da porque es mejor para ti.
Entonces Allah subhanahu wa ta'ala siempre responde tu invocación, pero lo manifiesta en diferentes maneras. ¿Sí está claro? Sí, me imagino, porque Él es el que tiene el conocimiento de lo que es beneficioso para uno, mientras uno piensa que lo que estás pidiendo es beneficioso y te va a afectar, y Él te va a dar lo mejor, ¿no? Así es. Entonces, como el hermano Heli dijo, Allah sabe el pasado, el presente y el futuro. Pero nosotros no sabemos nada. Sabemos poquito y Pensamos que es un bien. y a veces nos agrandamos, sentimos que sabemos todo. Pero sí, tú sigas haciendo la invocación y no te preocupes. Allah te lo va a manifestar, te lo va a responder. Si es malo para ti, no te lo va a dar. Así como tú no le quisiste dar el chicle a tu hijo o algo. ¿Sí está claro? ¿Estamos bien hasta ahora? Ya. Ok. Una de las maneras para... Sí. Una de las maneras para que nuestra invocación esté aceptada es shukr. ¿Qué significa shukr? Shukr significa agradecido. Ok. Si tú tienes shukr, Allah te va a responder. Ok, ahora lo vamos a explicar a través de los niños otra vez. Ahora, a veces nosotros llevamos a nuestros hijos al parque y la pasan muy bien por 2 horas, 3 horas. ¿No es? Y después, cuando tú los quieres llevar a la casa, empiezan a llorar. Entonces los niños no son agradecidos porque se olvidaron de los momentos buenos que tuvieron por 3 horas. Entonces solamente se recuerdan el último momento. Pero a veces los papás pueden venir y decir: mira, ya no te voy a traer al parque porque usted está llorando. A lo mejor esto ya soluciona el problema. Ya los niños, la próxima vez que van al parque, ya no van a llorar. Entonces, una de las maneras para que Allah escuche tu invocación, para que Allah escuche tu dua, es demostrar el shukr en todos los momentos. Porque ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros, solo nos recordamos de Allah en los momentos difíciles. Ya tenemos la fe en él. Y ahí es cuando recordamos de Allah y queremos rezar, queremos ser buenos creyentes. No. Debes de tener esta sensación siempre, 24 horas al día. Debes de tener, por ejemplo, una persona está en la cárcel, está muy cerca a Allah, ¿no es? Ok, tenga ese sentimiento que estás en la cárcel siempre, todo el día. Siempre debes. Entonces, cuando estás en un momento de shukr, de agradecido, Allah te va a escuchar tu invocación. ¿Hasta ahora estamos bien? Ok. Vamos a explicarlo de otra manera para comprenderlo mejor. ¿Shal? Vamos a leer la sura, ese verso mismo, para demostrarles cuando tú demuestras shukr, Allah te va a aumentar. Ahí está la prueba en el Corán, en la sura Ibrahim. Y el verso, ¿cuál es el número del verso? 7. Verso 7. Bismillahirrahmanirrahim. Y cuando os anunció vuestro Señor, si sois agradecidos os daré aún más. Pero si sois desagradecidos, es cierto que mi castigo es intenso. Entonces, inshallah, siempre debemos de estar positivos. Ok, otro ejemplo para comprenderlo mejor.
Digamos, tienes un vaso un vaso de leche en su mano, en su casa, y luego se cae el vaso y se quiebra. Tu alma, tu cerebro va a decir, eso es algo malo. Pero después que recibimos ese conocimiento, inshallah, vamos a estar positivos y vamos a ser agradecidos. ¿Cómo agradecidos? Porque el mensajero Mohammed nos dijo, siempre él decía alhamdulillah en todas las situaciones. Siempre era agradecido en todas las situaciones, positivas y negativas. Ok, una de las maneras para ser agradecido cuando este vaso de leche se cae en el piso es de decir alhamdulillah, alabanzas a Allah, gracias a Allah, que Allah me dio muchos platos y muchos vasos. Y solo un vaso se quebró. ¿Está bien? Y también debemos de ser positivos. Este vaso no me gustaba. Entonces nosotros podemos usar esa psicología que tenemos y direccionarla como nosotros queremos. Inshallah. Ok, hasta ahora estamos bien. Ya. Okay. Vamos a darle otro ejemplo para comprenderlo más. Digamos, tú estás en tu casa y te olvidaste de algo. Entonces tú sales de la casa y empiezas a decir, ¿qué es lo que me olvidé? ¿Qué es lo que me olvidé? ¿Qué es lo que me olvidé? Pero no te vas a recordar de nada. Debemos de redireccionar nuestro cerebro, nuestra mente, empezar a decir, ¿qué es lo que no se me fue, sorry, se me fue el punto que quería decir. Pero ahorita vamos a llegar a inshallah. Se me fue. Ok. Hay un verso en el Corán que dice que pocos de mis siervos son los agradecidos. Entonces vamos a pedirle a Allah, oh Allah, haznos de aquellos de los pocos que son agradecidos. ¿Sí está claro? Sí. Entonces nosotros podemos usar esta invocación, este regalo que Allah nos dio para acercarnos más a Allah, inshallah. Inshallah. Ok, lo concluimos ahí inshallah. Inshallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr kullu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ok, aquí estamos.